Buenas tardes, profesor. Soy Cristian Pablaza de la sección 015 y hoy les hablaré de los sistemas de inyección y de sistemas de encendido convencional. ¿Qué son? Los sistemas de inyección son los inyectores que se encargan de suministrar la cantidad necesaria de combustible al motor para que se realice la combustión. Debemos recordar que este sistema se encuentra compuesto de una bomba eléctrica de combustible que envía presión a un inyector situado antes de la mariposa de aceleración. En la antigüedad se ocupaba un sistema de carburación para los motores de gasolina. Esto funcionaba bien hasta que aparecieron los inyectores por ahí por el año 39 con el primer sistema de inyección hecho por Bosch, cambiando drásticamente lo que se conocía como eficiencia del motor, ya que con los inyectores se dieron cuenta de que tenían una mayor eficiencia en el motor, una menor contaminación en sus gases, una mayor economía de combustible. Y que gracias a que el inyector dispara el combustible necesario en la cámara del cilindro. Debemos calcar que este sistema ha evolucionado con el tiempo, ¿ya? Le han agregado componentes electrónicos y ese fue un gran paso, manteniendo siempre el propósito principal e intacto, eficiencia y economía. Con los inyectores tenemos una inyección de combustible homogénea y precisa. El sistema de inyección cuenta con sistemas electrónicos, hidráulicos, mecánicos que calculan la cantidad de combustible necesario para poder ser inyectado según la necesidad del motor. Este sistema inyecta combustible directamente en la cámara de combustión, ¿ya? Por lo general, los inyectores son regulados en la ECU normalmente, con consumo eficiente del combustible. Es decir, que el inyector sabe gracias a la ECU si requiere mucho o poco combustible. Mayor rendimiento. Los inyectores cubren toda la cámara interna, así consiguen una explosión armónica. Menos contaminación, ya que los inyectores reparten el combustible siempre en partes iguales. Con este sistema tendremos una mejora en el sistema de arranque del motor y toma de temperatura de trabajo ideal mucho más eficiente, ¿ya? Básicamente hay dos formas de colocar los inyectores, de forma directa o indirecta. La forma directa inyecta directamente el combustible en la cámara de combustión, generalmente estos inyectores van ubicados en la parte más próxima al bloque motor, en la parte final del colector de la admisión. En la inyección indirecta, estos normalmente están ubicados en el propio colector de la admisión, ¿ya? Los números o cantidades de inyectores van a depender siempre si es inyección monopunto o multipunto, ¿ya? Cuando hablamos de los monopuntos nos referimos a que el sistema solamente tiene un inyector, ¿ya? Y cuando hablamos de los sistemas multipuntos hablamos de que el sistema tiene la misma cantidad de inyectores que cilindros. Si tiene 4 cilindros son 4 inyectores, ¿ya? Componentes del sistema del combustible. Estos componentes son la bomba de combustible, que se encarga de mantener la presión dentro del sistema de la inyección, el filtro de combustible, que es el encargado de filtrar el combustible de impurezas que puedan ingresar al sistema, el regulador de presión, que cumple la función de mantener la presión constante dentro del riel, el inyector, que es el que inyecta el combustible y se activa electrónicamente mediante un pulso eléctrico que abre el abanico de la inyección. El medidor de flujo de aire, que es el encargado de medir la masa o el volumen de aire que entra al sistema para saber cuánto combustible debe inyectar, ¿ya? Tenemos sensores de posición TPS, que se encuentra en el cuerpo de aceleración y la apertura que le permite el flujo de aire, la ECU, que esta es la encargada de recibir toda la información de los sensores y que gracias a esa información sabe cuánto combustible inyectar en cada cilindro y en qué momento debe inyectarlo. El relé, que es un conmutador de señal electrónica, y las bujías, que son las encargadas de generar la chispa que inflama la mezcla. Ahora veremos el sistema de encendido convencional. ¿Qué es? Este es un subsistema eléctrico, es un conjunto de mecanismos y elementos que tienen por finalidad el encender e inflamar la mezcla de aire y benzina que se encuentra comprimida en el punto muerto superior al interior de la cámara de combustión, ¿ya? El encendido convencional está formado por la batería, el interruptor de encendido, el amperímetro, la bobina de encendido, el condensador, el distribuidor y bujías, ¿ya? Se puede decir que
que el momento que se coloca la llave en el contacto, empieza a girar el motor de platino, se abre, ¿ya? Y cierra gracias al movimiento de leva que está situada en el eje del distribuidor. Cuando el platino se encuentra cerrado, fluye una corriente alrededor de unos 4 amperes por la primera bobina. Mientras el platino se encuentra cerrado, está produciendo un campo magnético en el núcleo, ¿ya? De hierro de la bobina. En el momento que el platino se abre por acción de leva, entonces la circulación de la corriente es interrumpida en el primario de la bobina. Las líneas magnéticas inducen la tensión de del bobinado secundario. La tensión producida es alta gracias a la cantidad de espiras del bobinado secundario. Esta corriente de alto voltaje sale por el cable de la bobina hacia el distribuidor, pasando por el rotor, y luego es distribuida a las distintas bujías que están ubicadas en cada cilindro correspondiente, según el orden del encendido del motor. Finalmente, el alto voltaje sale por el distribuidor por medio del cable de alta tensión hacia la bujía, donde entra su electrodo, produce la chispa. ¿Ya? Las partes del encendido convencional serían la batería, que es la fuente de energía que se encarga de suministrar la corriente necesaria para hacer funcionar los circuitos. La llave de contacto, que se encarga de abrir o cerrar el circuito de encendido. También realiza la función de accionamiento del motor de arranque. La bobina de encendido es un transformador de voltaje que toma los 12 volts que envía la batería y le genera un alto voltaje necesario para el salto de la chispa en la bujía. ¿Ya? Distribuidor. La función del distribuidor es repartir a cada una de las bujías en el momento preciso el impulso de la bobina en el encendido, el avance de encendido, que es para asegurar un mayor rendimiento del motor, salta antes de llegar al punto muerto superior. Esto produce que la velocidad del giro del motor y el tiempo de demora del salto de chispa y el quemado de la mezcla. ¿Ya? A medida que aumenta la velocidad, el giro es necesario adelantarlo aún más el salto de la chispa. ¿Ya? Los cables de bujía, que por estos cables fluye la corriente de alta tensión que viene de la bobina de encendido hasta las bujías, ¿ya? Que es donde se genera la chispa. Las bujías de encendido, que es el elemento donde se produce la chispa, por lo general se ubican en la cámara de combustión, ¿ya? Y eso sería todos los componentes del sistema de encendido. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención. Se despide.